Bueno, Seleni, te comento, Carlos me informó de que ustedes iban para un webinar de la Junta Central de Contadores referente a lo que es la obtención de su tarjeta profesional. Por eso, pues, yo me alejé un poquito. A eso fue ayer. Bueno, ustedes no sé qué les pasaría a ellos. Bueno, espérate a ver que estoy viendo a él para que no te escucho. Espérate a ver. Aló, ¿me escuchas? No sé qué sucede, por qué razón. Bueno, comparto pantalla. Seleni, yo les había, te voy a compartir. Le voy a compartir esta presentación referente al orden cronológico de la revisoría fiscal. Pero estoy ampliando aquí. Aquí. Ok. Fíjense ustedes, por ejemplo, para el caso de la revisoría fiscal, partimos de la ley 58, esta que crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que no fue la primera en adquirir vigencia en aplicación, su vigencia se postergó últimamente. La primera fue la primera que habló del revisor fiscal. Y esta, en su artículo 41, dispone que para practicar o renovar la inscripción de las sociedades anónimas distintas de los bancos o compañías de seguros, el registro público. Y aquí, bueno, perdona que se me, aquí está. El problema de Internet, en el año 1935 tenemos la ley 73 que dispuso que toda sociedad anónima tuviera un revisor fiscal el cual cumpliera ciertas funciones. En el año de 1939, con el decreto número 18, la Superintendencia de Sociedades exige que los balances que le enviaran fueran suscritos por la firma autógrafa del gerente, el secretario, el revisor fiscal y el contador de la sociedad. Norma que se considera como el punto de partida de lo que hoy conocemos como estado financiero certificado. En el año 1940, mediante la resolución 10, la Superintendencia de Sociedades establece que dentro del documento exigido a las sociedades anónimas se encuentre una atestación del revisor fiscal sobre el pago del capital. ¿Qué sucede? De que en las sociedades anónimas, ustedes saben que parte por acciones, existe una parte de capital suscrito, capital por suscribir y capital pagado. Entonces, se pedía que eso fuera cumplido. Tenemos en el año 1960, con la ley 145, que deroga el decreto 2373 del 56, ahí se suprime las categorías de contador inscrito y contador público. Anteriormente los contadores públicos no tenían tarjeta profesional, se decía que eran inscritos. En el año 1961, con el decreto 1651, se fija la pena de cancelación de la inscripción de profesional de los contadores públicos
y quienes ejercen como revisores fiscales que autoricen o intervengan en la elaboración de declaraciones de renta inexactas, medida que será impuesta por la Junta Central de Contadores. En el año de 1972, el Decreto Ley 410 implementa un nuevo Código de Comercio, derogando las disposiciones anteriores sobre sociedades comerciales. En el año 80, con el decreto número 80, exige que las instituciones de educación postsuperior a instalar en su estatuto la figura del revisor fiscal. Antes las instituciones de educación no tenían revisor fiscal. En el año de 1981, el decreto 2463 crea un régimen de inhabilidad especial para los revisores fiscales de las cajas de compensación. Y en el año 1983, mediante la Ley 9, reforma algunas sanciones a imponer a los contadores en caso de inexactitudes. Fíjense, eso está con el decreto 3541. Aquí tenemos, seguimos con la infografía, en el año 1984, el decreto 3139, en el año 1990, la ley 43, y ahí se hace una reforma al Instituto de la Profesión Contable y se cataloga la revisoría fiscal como una actividad relacionada con la ciencia contable. Fíjense ustedes, por eso es que anteriormente se venía hablando de revisor fiscal, pero ya es en el año de 1990, con la ley 43, cuando se le da la potestad como ciencia contable en general. En el año 1993 se exprime la circular externa 042. Y en el año de 1994, con el decreto 1727, se definió la revisoría fiscal, un órgano de fiscalización que en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría. Esto también dispone que el revisor fiscal en los fondos de pensiones sea elegido por voto. Entonces, fíjense ustedes, esta infografía de la función de revisor fiscal que se las voy a dejar en el EVA para que ustedes pues la puedan socializar mejor. Permite un momentico, vamos a mirar otra cosa. Te comparto nuevamente. Y aquí les voy a dejar otra diapositiva sobre la historia legislativa de la revisoría fiscal, en complemento con las anteriores. Tenemos la ley 58 del 31, que es la primera ley que habló del revisor fiscal, crea la Superintendencia de Sociedades y empezó a tener vigencia en septiembre de 1937. En su artículo 26 habla de las incompatibilidades. El revisor fiscal no podrá tener acciones ni estar ligado dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo con el gerente. Esto todavía se mantiene. El artículo 40 habla sobre la responsabilidad frente a la sociedad. Aquí nos dice, los revisores fiscales son solidariamente responsables con la sociedad. ¿Vieron? El artículo 41 habla sobre la responsabilidad del revisor fiscal frente a los accionistas y asimismo el artículo 46, la ley autorizaba la superintendencia de sociedades anónimas para establecer la institución de contadores juramentados. La ley 73 de 1935, ya hay una mayor descripción de lo que es la revisoría fiscal. Ahí nos dice que en su artículo 6, cuáles son las funciones del revisor fiscal. Tienen 6 puntos donde comienza con examinar las funciones de la compañía, cerciorarse que las operaciones se ejecuten conforme a los estatutos, actualizar con su firma los balances mensuales y semestrales,
y los demás que le imponga el accionista. Todavía se mantiene. En el año 1946, mediante el decreto 1936, dice toda entidad que necesita hacer renovación o registro público en las cámaras de comercio debe tener a un revisor fiscal y presentarlo con su suplente y nombrado por la Asamblea General de Accionistas. Entonces, fíjense ustedes de esa situación. Seguimos aquí, ahora miramos la calidad de contador. Fíjense ustedes la infografía de la calidad de contador. La tienen perfectamente en el grupo de Cartagena, la Superintendencia de Sociedades. Ahí tienen ustedes pues una infografía de cuáles son las normas de los requisitos que han ungido para la calidad de contador. El decreto 2521 reglamentó la legislación de las sociedades anónimas y en esa legislación se refiere a la revisoría fiscal en sus siguientes artículos. Ahí tienen los artículos, el 134, el 135, el 136, 37 y 38. Entonces, fíjense ustedes desde cuándo viene la infografía de esta revisoría fiscal. Artículo 139, artículo 140 y el artículo 141 que habla sobre las sanciones o multas por incumplimiento. Ya en la revisoría fiscal vista del decreto 2373 del año 1956, observen ustedes, ahí hay un lapso de tiempo del año 50, 51 y el año 56. ¿Qué pasa en el año 50? Se crea la Asociación Colombiana de Contadores de Cartagena. ¿Qué pasó en el año 51? Se crea el Instituto Nacional de Contadores Públicos. ¿Y qué pasó en el 56? Se aprobó el decreto 2373 en septiembre de 1951. Asimismo, aquí tenemos las incidencias del artículo 6º, artículo 7º y el artículo 15. Primero, fíjense que aquí nos habla, debe estar escrito como contador juramentado. ¿Por qué como contador juramentado? Porque en ese momento los contadores no eran productos de instituciones de educación superior como hoy en día las universidades. Anteriormente venían de escuelas de comercio. La más famosa era Colombia. Y lo importante, la firma del contador certifica que el documento se ajusta a los requisitos legales o a los estatutos. Tenemos el artículo 47, artículo 48. Dejamos de compartir un momento. Ok. Bueno. Seguimos. Hemos quedado por dónde se ven. Seguimos. Aquí tenemos lo que es la interventoría de cuentas para el contador público, el examen sistemático de libros y anotaciones contables, la intervención máxima, la intervención del estado de balance. Y fíjense ustedes, llegamos al punto importante, los papeles de trabajo. Acuérdense que los papeles de trabajo es la evidencia que tenemos, tanto como auditores, como revisores fiscales, de desarrollo de nuestras actividades. Ya con la ley 145 de 1960, dejamos de compartir un momentico. Bueno, tenemos, como te dije, la ley 145,
Y seguimos con, fíjense ustedes, que ya la ley 145 le da forma a la revisoría fiscal. Aquí tenemos los diferentes artículos y la incidencia de esos artículos en la revisoría fiscal. Entonces nosotros como revisores fiscales debemos tener en cuenta esta normatividad. Ya el nuevo Código de Comercio establece quiénes deben tener revisor fiscal, la elección y quiénes no pueden serlo, el periodo. Hoy en día, no todas las empresas están en la obligación de tener revisor fiscal. Es de acuerdo al capital y a las operaciones que le exigen al revisor fiscal. Claro que las sociedades, si lo desean, pueden tener revisor fiscal, independientemente de la ley. El órgano, aquí tenemos momentico, aquí tenemos. Debe compartir un momentico, pues. Entonces, como le había comentado a sus compañeros, estas presentaciones yo las voy a dejar en el EVA para que ustedes las vean y las socializamos en la próxima clase. ¿Oíste? De todos modos, Celeri, te agradezco y aquí tienes un bosquejo del documento que vas a leer y que te va a ayudar a realizar las tareas. ¿Oíste? Entonces, de todos modos, gracias nuevamente. Profe, ¿usted me escucha? Sí, te escucho, cuéntame. Ah, por fin. Profe, yo tengo una duda con respecto a la actividad de esta semana. No entiendo muy bien qué hay que hacer porque dice que hay que desarrollar el caso y luego hacer un trabajo, pero no sé a qué hace referencia con la palabra desarrollar. O sea, ya yo vi como el PDF que está ahí del caso, pero con exactitud, ¿qué es lo que hay que desarrollar? Espérate un momentico, estamos hablando de la semana. 5 de esta semana. Ok, vamos para la semana 5. Compartir pantalla. Déjame, espérate. Vamos a buscarme, a trasladarme al EVA. Aquí está. En la semana 5. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Semana. Sí, Bueno, vamos en sí, la señor. Ok. Entonces, eh, aquí tenemos el archivo caso problema ENRO. Aquí tenemos el archivo, abrimos el archivo y es un documento de las situaciones presentadas en la empresa ENRO. ¿Qué se requiere? La lectura del documento. Nosotros leemos el documento y de esa lectura del documento pasamos aquí. Después de ser analizado, se realizará un trabajo escrito, el cual debe ser enviado a través de la plataforma, máximo tres páginas. Ese es. O sea, solo hay que realizar el trabajo, no Es, hay que hacer más nada. Pero entonces el trabajo es una especie de ensayo, resumen, conclusión, con exactitud. ¿Qué? es un ensayo, máximo 3 páginas, observación y aplicación de la norma JAPA. Es prácticamente un ensayo, pero no solamente tanto el ensayo, sino que hagan ustedes un análisis de la situación. Ya. Listo, listo, profe. Es que como dice desarrollo, yo pensé que había que hacer algo más aparte del trabajo. Desarrollar el caso problema. Ya. Unidad 3, caso problema ENRO. Usted lee caso de la compañía ENRO y realizan un ensayo, pero
que sea constructivo y analítico de la situación. Ya, que sea analítico, qué fue lo que pasó y las conclusiones de ustedes como profesionales, por qué sucedió, qué se pudo haber evitado y para que no se presenten esas situaciones en un futuro que hay que sugerir. ¿Oíste? Listo, profe, súper entendido. Muchísimas gracias. Ok, mujer. Bueno, pues, le comentas a tu Bueno, profe, que pase feliz noche. lo mismo, que tenga un buen fin de semana y que te rinda. Oye, Igualmente, profe, muchas gracias. gracias a ti también. Bueno, ahora sí, cierro grabación.